Los saludo muy cordialmente aquí en estos escenarios, un poco de gente de corbata y bien elegante que nos reunimos. A veces hablamos y hablamos y no sale mucho. Y la niñez tiene que prepararse para presionar mucho a sus padres, a los gobiernos, a la gente que está tomando decisiones hoy en el mundo, porque no es precisamente un mundo mejor lo que está saliendo de nuestras manos. Sin embargo, las noticias no son todas desagradables, las cifras no son todas catastróficas y terribles como estas que tengo aquí, alrededor de la violencia contra la niñez. Me gustaría comentarle a los 143 ministros y ministras que han hecho presencia de diversas naciones del mundo en esta ciudad de Bogotá, que viene siendo agredida, entre comillas, por el colapso climático. Ayer nos inundamos, hoy no hay agua potable en muchas partes de la ciudad. Temas que son parte incluso de estas discusiones, pero la noticia agradable es, por ejemplo, que en Colombia, antes de ayer, festejamos los 15 años de una niña, Leslie se llama, está bajo la protección con sus hermanos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que aquí está presente Astrid. No se puede publicar la foto por razones conocidas, pero ese grupo de niñas, niños, hermanos fue prácticamente la causa de una unidad de la nación. Colombia muy pocas veces se une, que no sea para gritar a favor de la selección Colombia, y eso porque a veces terminamos matándonos en estos barrios por los triunfos que provoca. Pero son muy pocas las razones de la unidad. La paz no nos ha unido. La guerra tampoco, obviamente. Ni guerras, ni paz, ni días de noche, de amor y de guerra, como decía el escritor Galeano, nos juntan. Pero esta vez hubo unos niños, unas niñas que nos ayudaron a juntarnos, porque caminaron días, semanas en la selva amazónica. Nadie daba prácticamente sino un soplo de esperanza para encontrarlos vivos. Mantuvo a la nación en vilo y unida. Quizás uno de los hechos más importantes de ese episodio, que ahora saldrán películas y en sucesos, supongo, alrededor de la aventura en la selva, quizás desconociendo muchos detalles de la realidad. Pero uno de los detalles fundamentales fue el poder unir la nación detrás de la vida de unos niños y de unas niñas, perdidos, entre comillas. Porque cuando se escarba un poco la historia, no estaban perdidos propiamente, estaban escapando. Sentían en la selva, eran niños y niñas indígenas de pueblos amazónicos, habituados culturalmente al contacto con la vida exuberante de la selva amazónica y su conocimiento. Pues no estaban perdidos, sabían desenvolverse, se les había enseñado, su propia comunidad les había enseñado cómo sobrevivir durante semanas en una selva que para cualquiera de nosotros sería inhóspita, imposible. Y sin embargo lo hicieron, pero detrás de sí, el ejército, el general Sánchez, recuerdo yo, de la Fuerza Aérea, comandando la operación con toda su tecnología y su educación militar occidental propia de este tipo de academias, los radares, los aviones, etcétera, junto a los indígenas y las indígenas de las comunidades amazónicas, con su propio saber, digamos así, con su propia tecnología, con las sesiones espirituales del Yahé, de la convocatoria de los espíritus que ellos creen viven en los árboles, que le dan vida a la selva porque consideran que la selva es una madre, le llaman la madre selva, palabra hermosísima que se conserva en el español. Se juntaron
los dos saberes, el occidental, el ancestral, las etnias diferentes en esos grupos, los indígenas iban al frente. El general podrá contar que al final fueron los indígenas con su percepción y sabiduría quienes encontraron al final los niños y las niñas con los soldados de este país. ¿De qué escapaban? De violencia intrafamiliar o algo así, porque el concepto de familia no es exactamente igual en el concepto occidental que en las comunidades ancestrales. Unieron el país, pero el país no se dio cuenta mucho de las lecciones adicionales que fuera de la unidad nacional arrojaba esta aventura que terminó feliz, con el reencuentro, con un Estado que no sabía cómo tratar, difícil, a esos niños y esas niñas que quedaban sin comunidad, sin padre, entre comillas, que teníamos que explorar la cultura ajena, incluso a cómo se habían educado los funcionarios públicos en sus universidades, etcétera. Y ayer se festejaron esos 15 años. Ella pidió un vestido lindo, se lo puso y estuvo muy feliz con su vestido y mandó un saludo al pueblo colombiano y al presidente. Esos son datos felices, pero que nos pueden mostrar caminos. En ese momento Colombia hizo algo que en general nunca ha hecho: priorizar la niñez, hacer real la consigna de las niñas y los niños son primero. Esa consigna no se puede olvidar. Fue la nuestra en Bogotá Humana cuando estuve al frente de esta ciudad. Pero creo que independientemente de su léxico, las niñas y los niños son primero, tienen que ser una conducta de cualquier Estado, de cualquier gobierno, de cualquier ciudadana o ciudadano. Cuidar la niñez es como construir una madre colectiva, como un padre colectivo. En cualquier instante, en cualquier situación difícil o fácil, cualquiera, los seres humanos cuando se encuentran, sea en una calle, sea en un mundo rural, sea en una escuela, sea en la política, sea entre el Estado y las instituciones, sea en un colegio, sea en una universidad, siempre tienen que mirar esa actitud de cuidado, le llaman ahora, yo tenía otras palabras para expresarme, pero así se ha generalizado una actitud permanente de cuidado, una cultura del cuidado, un Estado que en lugar de estar privilegiando negocios particulares inmensos, y a veces se olvida por ello de su pueblo mismo, de la vida misma, pues ha perdido el norte o el sur en relación a que lo primero son las niñas y los niños, y que el Estado solo está para cuidarlos. Porque al final, ¿qué seremos? ¿Qué humanidad habrá si no lo hacemos? Las cifras negativas son catastróficas. En Bogotá son malas, en Colombia son malas. A veces me pregunto en qué consiste la violencia. El título de esta conferencia es para la eliminación de la violencia contra la niñez. La enmarcamos en unos criterios poco estrechos, en mi opinión, que de pronto no nos dejan ver la magnitud de la violencia en Colombia o en el mundo. Violencia sexual, abuso sexual, indudablemente decenas de millones de niños en el mundo son abusados, 90 millones creo que da la cifra, 90 millones, lo que mostraría todo lo contrario de lo que acabo de decir en mi discurso, una humanidad en plena degradación. 1 de cada 6 niños son muertos, son asesinados. No los mata el hambre, no los mata la enfermedad a veces insuperable, los mata un ser humano, los asesina. Acabamos de ver un caso dantesco en Colombia con la niña Sofía.
violada y descuartizada. Esto pulula por el mundo. ¿Qué muestra? El vecino lo hizo, indudablemente un hombre degradado. A mí siempre me gustaría que la investigación periodística, lo tiene que hacer la penal, investigara, y ese hombre degradado, ¿de dónde surgió? ¿Cuál es su vida, digamos, para llegar, siendo joven, por lo que vi en las fotos, a un tipo de acto tan degradado como el que acabo de mencionar? Seguramente encontraríamos unas fuentes de esa degradación sobre las que un Estado debería actuar, no solamente para capturar y encarcelar al asesino como se hizo, sino para que no aparezcan más asesinos así. ¿Cómo se recupera una sociedad? ¿Cómo se reconstruye una humanidad de tal manera que se pueda cuidar con efectividad el conjunto total de la niñez mundial? Y aquí entramos pues en discusiones que tienen que ver con la política y que yo dejo simplemente en el inicio de esta conferencia como mis opiniones, las opiniones del presidente de la República de Colombia. La violencia no es exclusivamente el abuso, el homicidio, el golpe que era natural hace 2 generaciones en la sociedad colombiana. La letra con sangre entra, decían aquí. Nos golpeaban porque era normal. Yo recuerdo profesores que me pegaban con una vara así si no hacía bien la tarea. Esa era la educación colombiana. El golpe. Hoy se extiende cada vez más la tesis de que esa es una inmensa mentira. Jamás la letra con sangre entra. Solo se construyen esclavos y esclavas. Solo se construye lo contrario de la democracia. Yo creo que hay unos temas que son violencia y no se reconocen, y que nos toca reconocer. Voy a también poner un ejemplo de ayer, en esta ciudad, que vivió un momento dramático, realmente dramático, en el norte, en el sur. Esta ciudad refleja territorialmente la realidad de una Colombia profundamente desigual socialmente. Somos el segundo país más desigual de la tierra. Y entonces tenemos unas áreas donde los niños y niñas viven como en Washington, y otras áreas donde los niños y niñas viven como en los países más bloqueados y pobres del mundo. Lo que vivimos ayer golpeó a unos y a otros. En eso fue un golpe casi, entre comillas, democrático, nos golpeó a todos. Cayó un inmenso aguacero, Dana le dicen en España, ahora sé que le dicen así. No es exactamente lo mismo, es una tormenta, una lluvia. En 2 días cayó tanta agua como en un mes. En los 2 días que hemos vivido, ha caído tanta agua como en un mes de noviembre en Bogotá. Mes por sí lluvioso. ¿Cómo sucedió? Por el colapso climático. Por la misma razón que ha sucedido en Valencia, España, por la misma razón que ha sucedido en Barcelona, por la misma razón que sucedió en las Azores, Portugal, por las mismas razones que está inundada hoy la Guajira en el extremo norte de Colombia, por una depresión que se convirtió en tormenta, por la energía del mar acumulada, energía del mar que se acumula porque se calentó la atmósfera, y la atmósfera se calentó porque la sociedad capitalista ha arrojado, sobre todo en el norte del mundo, enormes cantidades de residuos gaseosos del petróleo, del carbón y del gas. Cada vez peor, el huracán va hacia el norte, ya había pasado uno inmenso como un monstruo, matando muchísimos norteamericanos en la Florida. Paradójicamente en la Florida no creen en la crisis climática, pero cada instante pasa sobre ellos. Y yo me pregunto, ayer en Bogotá, los niños y niñas que por miles estaban encerrados en los buses escolares de los colegios más prestigiosos de Bogotá, que quedan al norte de la ciudad y que tienen como ruta la autopista norte, construida sobre los humedales y los lagos, por pura voracidad mercantil. Tiene un peaje el mejor de Colombia en términos de ingresos,
Yo me pregunto qué sentían cuando el agua iba subiendo, cuando el bus y los carros en toda la autopista quedaba atrancada con miles y miles de vehículos. ¿Qué sentían si no se podía salir sin cruzar las aguas? En una ciudad que no tiene ni un barco, porque aquí nuestro río hace tiempos prácticamente está en vías de muerte. ¿Qué sentían? La naturaleza quizás. ¿Por qué la naturaleza? Pero ¿qué sentían cuando subía el agua? Los niños y la gente en los carros. Pues hoy deberíamos analizarlo, ya que no pasó mayor cosa. ¿Por qué construimos encima del agua? Lo debía analizar Valencia, lo debía analizar Barcelona. ¿La política pública no está creando un mundo contra los niños y las niñas? No solo la actitud agresora de un violador, de un golpeador, de un asesino, sino esto que llamamos el colapso climático no va a afectar la niñez actual en toda la humanidad. ¿No es violencia lo que estamos haciendo como estados? Presidentes de la República, ministros, congresos, parlamentos, reyes, etcétera, dictadores que también los hay. No estamos en conjunto produciendo la política que más va a golpear la niñez de la humanidad, y eso se llama no asumir una actitud rápida y contundente contra el colapso climático, que ni más ni menos significa apagar el capital fósil que proviene del petróleo, del carbón y del gas. Si no, somos hipócritas, porque le estamos dejando a estos niños así sobrevivan el peor de los mundos. Porque si ya nosotros podemos medir lo que estamos viviendo en nuestra propia existencia, cómo se inunda la ciudad, en otras partes es diferente. ¿Cómo se inunda la ciudad que antes era un lago porque el agua recupera su espacio? ¿Cómo nos dice que la codicia no sirve para nada y que la política pública tiene que gravitar alrededor de la vida, si ya estamos viviendo esto en Bogotá, que hay que racionar 1 o 2 días a la semana el agua potable cuando estábamos rodeados de agua? Entonces, ¿qué vivirán nuestros niños dentro de 20 años? Los niños franceses, italianos, norteamericanos, asiáticos, árabes, subsaharianos, latinoamericanos. ¿Qué vivirá Leslie con su vestido nuevo de 15 años? Pues yo creo que si vamos a hacer esta conferencia, este tema tiene que ponerse en primer lugar, porque proviene la violencia no del violador, pero es peor. Proviene de los políticos, las políticas y los grandes empresarios del mundo, del poder. El poder hoy se ha convertido en el peor violador, abusador y asesino de la niñez. Si no, miren Gaza, que es otro tema, la guerra. Solo voy a tocar otro fuera de este para no prolongar. La guerra. Colombia vive en regiones, no aquí, no la verán en muchos kilómetros a la redonda, en centenares de kilómetros a la redonda la guerra. Aquí se vive la violencia subterránea. Pero vivimos también guerra. Es la guerra de las drogas. Aquí no hay una guerra ideológica, excepto algunos viejos que quedan por ahí mirando el pasado con nostalgia. No, aquí vivimos una guerra producto de unas decisiones que no hemos tomado en Colombia, sino en los poderes del mundo. La guerra de las drogas, una en especial. ¿Cuántos niños hoy están armados, matándose entre sí en Colombia? Mencionaría otros casos. ¿Cuántos en Sudán? ¿Cuántos están muriendo en el Líbano? ¿Y cuántas decenas de miles ya han muerto asesinados por bombas en Gaza?
La guerra ha buscado como su principal rival no el soldado del frente, ya el soldado no se ve. La tecnología militar actual no permite que los soldados se vean frente a frente y se miren, porque quizás ocasionaría los episodios de la Primera Guerra Mundial en donde dirían: ¿y por qué nos estamos matando, hermano? Si tenemos la vida por delante, abracémonos y juguemos un partido de fútbol, porque esos políticos ni saben qué es la guerra, o qué es un fusil, o qué es el caminar por la montaña, o sufrir el frío de las noches. No se ven a los ojos, son máquinas, robots, drones, computadores desde las oficinas de Nueva York, o de París, o de Moscú, que van moviendo como robots ciertos seres humanos con máquinas para destruir. ¿Quién es la principal víctima? Los niños y las niñas son los que mueren más. Caso Colombia, aquí contamos por centenares. Caso Gaza, allá contamos por decenas de miles. ¿Quién produjo esa muerte? El poder. El poder en el caso colombiano por prohibir una droga hipócritamente. Los que prohíben consumen cocaína. ¿O no? Y nos prohíben aquí la producción y nos matan los niños y las niñas porque no tienen más que hacer, porque es muy rentable que producir eso. Hipocresía. Hipocresía porque cuando yo me pongo frente a un hombre o una mujer de extrema derecha, funcionaria, puede ser ciudadana, me va a decir: usted es un corruptor, porque pide por allá en el mundo que legalicen esa porquería, que es tan porquería como el whisky, o peor, o mejor, no sé, porquería. Pero lo que uno observa en la práctica es que han arrojado a toda nuestra niñez en los barrios populares, en toda Latinoamérica, y yo creo que en todo el mundo, a que cuando salen a la puerta se encuentren con el conducto del narcotraficante que les está ofreciendo drogas sin ningún tipo de conocimiento, y a veces, muchas veces, la consumen. Hemos arrojado a la niñez en brazos de los mafiosos que los vuelven drogadictos. ¿Por qué no enseñamos? Porque la plata no la dedicamos a prevenir, la plata la dedicamos a tirar bombas donde se produce la droga, y allá mueren otros niños y otras niñas, mucho más pobres. Niños aquí, niñas allá. El producto de la llamada guerra contra las drogas no nos ha dejado sino 1 millón de latinoamericanos muertos, millones presos en Estados Unidos, y aquí niños y niñas con fusiles matándose entre sí, o en manos del jíbaro del barrio, llamamos nosotros, el que vende y expende clandestinamente las drogas, conduciendo un porcentaje cada vez más elevado de la niñez, sobre todo en el norte, a la drogadicción. ¿Quién ejerce la violencia entonces? El poder. Hipócrita. Y dejaría un tercer tema que no veo en las cifras, para no hablar del hambre, de lo que el éxodo, la migración le llaman los políticos del norte. Yo le llamo el éxodo porque vi que en la Biblia ya había existido un éxodo, porque sé que en la historia de la humanidad lo que ha habido es éxodos. Los seres humanos buscan dónde está el agua y la comida. Salen de los desiertos y buscan la tierra prometida. La tierra, no sé si se prometió, pero buscan la tierra que dé el agua y la alimentación. A eso le podemos llamar la tierra prometida. Hoy encarcelan y ametrallan a quienes buscan la tierra prometida. Por un problema de desigualdad mundial, por un problema de colapso climático, en los países pobres nos han dejado los efectos. Sufrimos la crisis climática que los ricos más ricos del norte han generado por exhalar a través de su sistema económico de producción y consumo los residuos gaseosos del petróleo, del carbón y el gas. Eres más rico entre más exhales
residuos gaseosos del petróleo, el carbón y el gas. ¿Quiénes mueren? ¿Quiénes se van de sus tierras por falta de agua? ¿Quiénes tienen que caminar más, como sucedió con las comunidades indígenas al pie del río Amazonas, cuando por primera vez en nuestra historia el río Amazonas se secó y tuvieron que caminar kilómetros por el agua? Cosa que ya sucede en el África y en el Asia Central. ¿Dónde están los niños y las niñas de ese éxodo? ¿No van también en las grandes migraciones? ¿Qué es lo que nos ha dicho la sociedad de los Estados Unidos, exhalante en primerísimo lugar de residuos gaseosos de petróleo, carbón y gas? Toda esa sociedad exhalante de residuos que producen el colapso climático nos han dicho que no vayan más a su tierra prometida, que no es prometida para nosotros, solo para ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la línea política? ¿Poner los muros? ¿Poner las zonas de concentración? ¿Dejar morir a la mamá y su hija colombiana en el desierto del sur de los Estados Unidos y el norte de México, como acaba de suceder? Que por ella nadie lloró, porque es una migrante y los migrantes son desechables. ¿A los ojos de quién? Del poder. Y esos niños y esas niñas, la solución no debería ser la prosperidad de estos pueblos. La prosperidad de estos pueblos no debería ser su gran potencial de energías limpias para hacer la paz con la naturaleza, como acabamos de gritar miles de personas de centenares de pueblos en Cali, en el occidente pacífico de Colombia. ¿O el poder quiere la muerte? ¿Quién ha ganado? ¿El poder que quiere la muerte del migrante? ¿O la posibilidad de un pacto mundial para que los pueblos del sur sean prósperos y se queden en su paraíso? Porque Colombia sí que es el paraíso en el mundo, por ejemplo. Tierra prometida, de la cual no nos gustaría irnos. Y entonces el hambre, el colapso climático, la guerra, el éxodo son peores de violadores y de abusadores y de golpeadores, solo que no es un individuo que tiene que ir a la cárcel por esos hechos, sino que es el poder mundial que quintuplica, le pone 3 ceros a las cifras, nos conduce a un enorme genocidio de la humanidad que comienza por la niñez. Y yo creo que eso es lo que hay que detener, que hay que transformar, al que hay que resistir. Y estas conferencias deberían prepararnos también hacia ese tipo de resistencias y de luchas, porque al final son luchas, porque una democracia global es fundamental si la humanidad quiere sobrevivir sobre esta tierra tan hermosa que nos han dado, sin decir quién. No me meto en cuestiones religiosas. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias, señor presidente. Y para dar por finalizada la apertura oficial de la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez,